Mi marido parecía estar engañándome. Tras su muerte, descubrí la impactante verdad. Me quedé mirando fijamente el nombre que aparecía en la pantalla de mi teléfono, Cindy D., el número que marcó el principio del fin. Cuando empezaron esas llamadas, Charles, mi marido durante 30 años y padre de nuestros 3 hijos, se convirtió en una sombra de sí mismo. Susurraba al auricular a altas horas de la noche. Se escabullía al pasillo para ocultar sus conversaciones. Apenas dormía. El hombre que antes se reía con facilidad y me lo contaba todo, de repente llevaba secretos como piedras en los bolsillos. Y el peso de eso me oprimía hasta el punto de que apenas podía respirar. Al principio, me dije a mí misma que no podía ser Charles Number. No después de todos estos años. Pero entonces las dudas comenzaron a carcomerme. ¿Mi marido, a su edad, realmente tenía una amante? El nombre Cindy sonaba joven, elegante, casi burlón. Me imaginé uñas pintadas, tacones altos y una sonrisa pícara. Me imaginé que me dejaba, después de todos los años de cocinar, limpiar, construir un hogar, criar a los hijos, por alguien nuevo. Aquella última noche juntos, ya no pude contenerme más. Grité y lloré hasta que se me quedó la garganta en carne viva, exigiendo respuestas. Él intentó calmarme, con la voz quebrada. No lo entenderás, solo dame un poco de tiempo para explicártelo. Pero yo ya no tenía paciencia. Después de 30 años de matrimonio, si no podía ser sincero conmigo ahora, ¿cuándo podría serlo? Mi corazón estaba destrozado, mi confianza, hecha añicos. En mi ira, le dije que se fuera. Juré que al día siguiente iniciaría los trámites del divorcio, pero nunca tuve esa oportunidad. En su lugar, recibí una llamada. Charles había muerto, un ataque al corazón mientras dormía. Y con esa noticia, toda mi ira se convirtió en algo más oscuro. 30 años a su lado, 30 años siendo su esposa, su compañera. Y fue ella quien escuchó sus últimas palabras. Ese pensamiento me quemaba el pecho. ¿Estaba Cindy a su lado cuando exhaló su último aliento? Yo era quien lo había cuidado cuando tenía fiebre, quien había permanecido despierta durante sus viajes de negocios, quien había criado a sus hijos. Y, sin embargo, una desconocida podría haberle robado su último momento. Una amante lo habría soportado, pero lo que escuché a continuación casi me mata. Cuando el teléfono volvió a sonar, lo contesté con la mano temblorosa. Una voz suave llegó a través de la línea, tierna, casi demasiado dulce. Señora Benson. No sé si Charles le habló alguna vez de mí. ¿Qué descaro tiene esta niña? La sangre me hervía, pero contuve mi furia y me quedé en silencio. Me llamo Cindy, continuó en voz baja, y soy la hija de su marido. Esas palabras hicieron que el suelo se agrietara bajo mis pies. Caí en picado hacia una oscuridad de la que no podía escapar. Una amante, pensé que podría soportarlo, pero una hija secreta, después de 30 años de matrimonio. Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que estaba segura de que esta noticia me mataría más rápido que el infarto que se lo había llevado a él. Si alguna vez has sentido que tu vida se desmoronaba en un solo instante, dale al botón de me gusta, no estás solo. Porque la verdad sobre Cindy era algo que nunca hubiera podido imaginar. 2 días después, mi teléfono volvió a sonar. El mismo nombre apareció en la pantalla. Cindy. Esta vez, sabía que no estaba soñando. Escena 2. El teléfono volvió a sonar a la mañana siguiente. Me quedé paralizada en la cocina, con un paño de cocina colgando de la mano y jabón goteando en el suelo. El sonido atravesó el silencio como una navaja. No necesitaba mirar. Ya lo sabía. Cindy D. apareció en la pantalla del mostrador, burlándose de mí con su brillo. Sentí un nudo en el estómago y se me hizo un nudo en la garganta. Me di la vuelta, como si negarme a verlo pudiera hacer que desapareciera. El timbre persistía, implacable. Dejé que se apagara por sí solo. El silencio posterior era casi más fuerte que el sonido en sí. No, susurré sin dirigirme a nadie. No. Hoy no. El paño se me resbaló de los dedos. Apreté las palmas contra la encimera e incliné la cabeza.
El pelo me cayó sobre la cara, protegiéndome de la casa vacía. Estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Mi Charles no era ese hombre. No después de 30 años. No después de todo lo que habíamos construido. Me repetí lo mismo una y otra vez, como una plegaria contra la locura. Pero las plegarias están pensadas para calmar. Esta solo profundizó el dolor en mi pecho. Me ocupé con las tareas domésticas para ahogar los pensamientos. Fregué las encimeras hasta que el aroma a limón me picó la nariz. Clasifiqué la ropa que no necesitábamos, camisas que él nunca volvería a ponerse, calcetines que habían perdido su pareja. Doblé cada prenda lentamente, deliberadamente, como si el orden pudiera restaurar el caos dentro de mí. Pero el teléfono volvió a sonar. Di un respingo. La camisa se me resbaló de las manos. El sonido resonó en toda la casa, esta vez más fuerte, más enfadado. Lo cogí antes de poder detenerme, con el pulgar sobre el botón de respuesta. Se me cortó la respiración y el pulso me latía con fuerza en la garganta. Quería gritarle, exigirle que me dejara en paz, decirle que no tenía cabida en la vida que Charles y yo habíamos construido juntos. Quería oírla titubear, oír la culpa en su voz. En cambio, lo dejé caer sobre la mesa y me di la vuelta. Todavía no. Esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo. Las sombras parecían más largas de lo habitual, extendiéndose como garras por las paredes. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro de Charles, no como estaba al final, cansado y arrugado, sino joven, sonriente, buscando mi mano en los primeros años de nuestro matrimonio. La imagen se transformó en algo más oscuro, su boca susurraba a otra persona, sus brazos abrazaban a otra persona. Me di la vuelta y apreté la almohada contra mi pecho. El colchón era demasiado grande, demasiado frío. El silencio me oprimía como un peso. El teléfono volvió a iluminarse en la mesita de noche. Cindy D. Esta vez lo cogí, con la mano temblorosa. Mi dedo rozó el icono de respuesta y dudó. Luego, lentamente, lo pulsé. No dije nada. Ella tampoco. La línea zumbaba suavemente, el débil sonido de su respiración atravesaba el vacío. Se me encogió el pecho, esperando, temiendo. Finalmente, no pude soportarlo. Terminé la llamada y tiré el teléfono al suelo. Me acurruqué sobre mí misma, apretando el viejo suéter de Charles contra mi cara, inhalando el débil aroma de su colonia. Casi había desaparecido, desvanecido en la tela como un recuerdo que se disuelve en el agua. Apreté los ojos hasta que las lágrimas me quemaron. Está mintiendo, susurré en la oscuridad. Está mintiendo. A la mañana siguiente, mi hija Emily me encontró en la cocina, todavía en bata, mirando fijamente una taza de café medio vacía y fría. Mamá, dijo con cautela, ¿has dormido algo esta noche? Forcé una sonrisa que me pareció frágil. Estoy bien, es solo que, no podía conciliar el sueño. Ella frunció el ceño, sus ojos, tan parecidos a los de Charles, me escrutaron el rostro. No pareces estar bien. He dicho que estoy bien. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Inmediatamente me invadió la culpa, pero ya no podía retractarme. Emily apretó los labios hasta formar una delgada línea. No discutió. Simplemente se dio la vuelta y cogió su bolso. Te llamaré más tarde, dijo en voz baja antes de marcharse. Sus pasos resonaron en el pasillo y la puerta principal se cerró como si fuera otro veredicto. Me hundí en la silla y me cubrí la cara con las manos. No podía decírselo. Todavía no. ¿Cómo iba a hacerlo? Que su padre podría haber tenido otra hija todo este tiempo. Que nuestra familia perfecta podría no haber sido tan perfecta después de todo. Le rompería el corazón, igual que me lo había roto a mí. Esa tarde, la señora Randall, nuestra vecina, se pasó con una cesta de magdalenas. Había estado en el funeral, con ese enorme sombrero negro que se balanceaba cada vez que asentía con la cabeza. ¿Estás bien, querida?, me preguntó, poniéndome la cesta en las manos.
Asentí con la cabeza y le di las gracias, aunque el olor a arándanos me revolvió el estómago. «Sabes», me dijo bajando la voz, «los hombres a veces guardan secretos». Mi Harold, que en paz descanse, tenía un armario lleno de botellas de whisky que no descubrí hasta después de su muerte. Casi 30. Se rió, como si fuera algo encantador. Forcé una risa, se me atragantó en la garganta. Ojalá las botellas de whisky fueran lo único que Charles hubiera escondido. Después de que se marchara, tiré los muffins directamente a la basura. La idea de comer me provocaba náuseas. Los días se difuminaban. Las llamadas telefónicas no cesaban. A veces 2, a veces 3 al día. Siempre el mismo nombre. Siempre el mismo temblor en mis manos. Las ignoraba, pero ignorarlas no las borraba. Ignorarlas solo las hacía más intensas. Por la noche, las dudas me atormentaban. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si Charles había guardado ese secreto todo este tiempo? ¿Y si cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, había sido una mentira? Intenté sumergirme en el dolor. El dolor era más limpio, más fácil. El dolor decía, amaste, perdiste, ahora lloras. ¿Pero la traición? La traición no tenía fin. Una noche, incapaz de dormir, saqué los álbumes de fotos. Página tras página de cumpleaños, mañanas de Navidad, vacaciones familiares. Charles con Thomas en brazos. Charles enseñando a Michael a montar en bicicleta. Charles riendo con Emily sobre sus hombros. Recorrí su rostro con dedos temblorosos. Había estado pensando en Cindy incluso entonces. ¿Llevaba en su corazón a otra familia mientras sonreía a mi lado? El teléfono se iluminó de nuevo, resplandeciendo en la oscuridad. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería lanzarlo al otro lado de la habitación, estrellarlo contra la pared. En lugar de eso, contesté y lo pegué a mi oído sin decir nada. De nuevo, silencio. De nuevo, el débil sonido de una respiración. Abrí los labios, pero no me salieron las palabras. Mi corazón latía con fuerza. Apreté el teléfono con más fuerza, esperando a que ella hablara. No lo hizo. El silencio se prolongó hasta que se volvió insoportable. Terminé la llamada y enterré el teléfono bajo una pila de libros. No es real, me susurré a mí misma. No es real. Pero la semilla ya estaba echando raíces. Una mañana, Thomas llamó para ver cómo estaba. Su voz era cálida, cautelosa, como cuando estaba preocupado. ¿Cómo lo llevas, mamá? Estoy bien, mentí de nuevo. Él dudó. ¿Seguro? Suenas diferente. Distante. Estoy cansada, eso es todo. Vale, solo, si necesitas algo, aquí estoy. Su amabilidad rompió algo en mí. Se me hizo un nudo en la garganta, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero me las tragué. No podía decírselo. Todavía no. No hasta que supiera la verdad. Los días pasaban así, noches sin dormir, llamadas telefónicas en voz baja, mentiras a mis hijos, sonrisas a los vecinos. Me estaba desmoronando, hilo a hilo, y nadie más que yo podía verlo. Y, a pesar de todo, el nombre de Cindy seguía brillando en la oscuridad, un recordatorio, una advertencia, una verdad que no estaba preparada para afrontar. Pero los secretos no permanecen ocultos, no para siempre, y Cindy no iba a desaparecer. Escena 3. Fue Thomas quien rompió el frágil silencio que había construido a mi alrededor. La casa había estado en silencio esa tarde, solo se oía el tic-tac del reloj y el susurro del viento a través de las persianas. Yo estaba sentada a la mesa del comedor, rodeada de facturas y cartas de condolencia que no me atrevía a responder. Las tarjetas de condolencia se difuminaron después de un rato. Lo siento mucho por tu pérdida, era un hombre maravilloso, debes estar muy orgullosa de la vida que construyeron juntos. Cada palabra me cortaba como una navaja. Estaba trazando el borde de un sobre sin abrir cuando la puerta principal se abrió de golpe.
Thomas entró con los hombros rígidos y la mandíbula apretada en una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía Charles cuando estaba furioso pero intentaba contenerse. «Mamá», dijo Thomas. Su voz era monótona, pero percibí la tensión que se escondía debajo. Me enderecé. «¿Qué pasa?», no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo y lo dejó sobre la mesa con un fuerte golpe. La pantalla se iluminó y allí estaba. Cindy D. Se me cortó la respiración. «Me llamó», dijo. Las palabras me dejaron sin aliento, se me secó la garganta. «¿Quién?» «No hagas eso». Sus ojos eran duros, penetrantes. «No finjas que no lo sabes». «Una chica llamada Cindy. Dice que es la hija de papá. Dice que ha estado intentando localizarte». La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa para mantener el equilibrio. «Thomas». Se inclinó hacia adelante y alzó la voz. «Dime la verdad». «¿Quién es ella?» Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Emily apareció en la puerta, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?» Thomas se volvió hacia ella con voz aguda. «Ha llamado una chica. Dice que es la hija de papá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emily palideció. «¿Qué?». Me levanté rápidamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. «No es nada», dije, forzando la firmeza en mi tono. «Está mintiendo. Solo es alguien que intenta aprovecharse. No le hagas caso». Los ojos de Emily se llenaron de confusión, pero ¿cómo sabría el nombre de papá, o nuestros números? Porque es manipuladora. Mi voz se quebró, áspera y fuerte. Tu padre no era así, él. Me detuve, ahogada por las palabras. Thomas dio un puñetazo en la mesa. Las facturas saltaron, las tarjetas de condolencia se esparcieron. No lo defiendas, mamá. Si esto es cierto, entonces todo lo que nos dijo, todo, era mentira. No. La palabra salió de mi boca, con la garganta ardiendo. No era mentira. Tu padre nos quería. Os quería a vosotros. El rostro de Thomas se contrajo. Entonces, ¿por qué lo mantuvo en secreto? ¿Por qué nos dejó crecer creyendo que éramos sus únicos hijos? El silencio que siguió fue ensordecedor. La voz de Emily tembló. Mamá. ¿Sabías lo de ella? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No. Lo juro que no lo sabía. No hasta. No hasta qué, presionó Thomas. La verdad se aferró a mi lengua como veneno. Mis labios temblaron. Ella también me llamó, susurré. Emily jadeó. Los ojos de Thomas se entrecerraron en una expresión que no pude descifrar. Ira, traición, decepción, todo mezclado. ¿Y no nos lo dijiste?, tronó su voz. Os estaba protegiendo, grité. Las lágrimas finalmente brotaron, corriendo calientes por mis mejillas. No quería haceros daño con mentiras. Pensé que se iría. Pensé que si la ignoraba, desaparecería. Emily se hundió en una silla, con la cara escondida entre las manos. Su voz era apagada. Dios mío, papá. Thomas empezó a dar vueltas, pasándose las manos por el pelo. Así que eso es. Él sí que engañó. Tenía otra familia. Esas palabras me partieron en dos. Quería gritar no, quería defender a Charles, pero ¿cómo podía hacerlo? Las llamadas, el secretismo, el temblor en su voz la última noche, todo apuntaba a la misma respuesta. No, susurré, negando con la cabeza. No, eso no significa eso. Quizá ocurrió antes de que yo llegara. Quizá ella miente. Quizá. Basta. La voz de Thomas sonó como un latigazo. Basta ya de excusas. Si él hubiera querido que lo supiéramos, nos lo habría dicho. No lo hizo. Eso lo dice todo. Emily levantó el rostro bañado en lágrimas. Necesitamos saber la verdad. Thomas asintió con expresión severa. Me reuniré con ella. Si es real, que me lo diga a la cara.
Me invadió el pánico. No. Ni hablar. No la conoces. No sabes lo que quiere. Podría estar interesada en el dinero, la herencia, cualquier cosa. Podría ser nuestra hermana, susurró Emily. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No digas eso, espeté con voz temblorosa. Ella no es. Pero el resto de la frase se me atragantó en la garganta. Porque no lo sabía, no lo sabía. Thomas cogió su teléfono. Si tú no te ocupas de esto, lo haré yo. Salió furioso, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Emily se quedó allí, con los hombros encorvados y las manos retorciéndose en su regazo. Mamá. ¿Y si dice la verdad? Me senté en la silla frente a ella, con el cuerpo temblando y la mente hecha pedazos. Entonces, todo lo que creía saber sobre tu padre se esfumaría. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Me cogió la mano y yo se lo permití. Nos abrazamos, madre e hija, como si el hecho de aferrarnos con fuerza pudiera impedir que el mundo se desmoronara bajo nuestros pies. Pero, incluso mientras llorábamos, los recuerdos me atravesaban el corazón, sin que yo lo quisiera. Charles enseñando a Thomas a lanzar una pelota de béisbol en el jardín, su risa retumbando cuando la pelota salía torcida. Charles arrodillado junto a Emily, limpiándole la pintura de sus manitas después de que ella la untara por toda la pared. Una auténtica artista, decía con orgullo. Charles sentado a la cabecera de la mesa cada Navidad, trinchando el pavo con exagerada solemnidad, guiñándome el ojo al otro lado de los platos. ¿Eran reales todos esos momentos? ¿O estaban teñidos de culpa, ensombrecidos por el secreto que él había ocultado? El hombre con el que había compartido la cama, el padre que mis hijos adoraban, ¿era un extraño desde el principio? La voz de Emily irrumpió en mis pensamientos, frágil como el cristal. ¿Crees que papá también la quería? La pregunta me partió en dos. Me dolía el pecho y respiraba entrecortadamente. Quería decir no, tranquilizarla, protegerla. Pero las palabras no me salían. ¿Y si lo había hecho? No lo sé, susurré. Emily sollozaba, con el cuerpo tembloroso. No entiendo cómo ha podido hacernos esto. A ti. Yo tampoco lo entendía. Nos quedamos sentados en silencio hasta que sus lágrimas se calmaron y su respiración se estabilizó. Finalmente, se levantó y se secó los ojos. Necesito estar sola. Se alejó, dejándome en la tenue luz del comedor, rodeado de tarjetas de condolencia que ahora me parecían mentiras. Me quedé allí sentado mucho tiempo después de que se fuera, mirando el teléfono que Thomas había dejado sobre la mesa. El nombre Cindy D seguía brillando en mi mente, intenso e inquebrantable. Ella no se iba a ir, ya estaba dentro de nosotros. Escena 4. La casa estaba en silencio, como si también estuviera conteniendo la respiración. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada del estudio de Charles. Mis dedos se posaron sobre el pomo, pero no lo giré. Esa puerta había sido una frontera desde el funeral, la línea entre mi dolor y su fantasma. Me había convencido a mí misma de que dejarla cerrada lo preservaba, como una habitación en ámbar. Pero esa noche, tras el enfrentamiento con Thomas y Emily, no podía permitirme sentimentalismos. Si Cindy era real, si era su hija, entonces la prueba estaba aquí. Apreté la manilla con la mano y giré. La puerta se abrió con un chirrido, un sonido largo y doloroso, como si la habitación se resintiera por haber sido perturbada. Lo primero que me impactó fue el olor: papel viejo, café rancio y un ligero rastro de su colonia, cedro y almizcle, impregnada en la tela de su chaqueta, que aún colgaba de la silla. Las rodillas me fallaron. Apoyé la mano en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Ese olor siempre había sido un consuelo. Esta noche era un arma que me destrozaba con recuerdos.
El estudio estaba congelado en el tiempo. Las motas de polvo flotaban en la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas. El escritorio estaba desordenado, bolígrafos rodando contra pilas de recibos, unas gafas dejadas torcidas, una taza de café convertida en lodo. Su letra aún marcaba un bloc de notas abierto. La mitad de una lista de la compra, la mitad de un número de teléfono garabateado apresuradamente en la esquina. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté en el escritorio, con los dedos temblando al rozar la veta de la madera. ¿Cuántas noches se había sentado aquí, con los hombros encorvados, trabajando hasta tarde? Solía llevarle té, besarle la cabeza y preguntarle si iba a acostarse. Él sonreía, cansado, y prometía que iría pronto. Ahora me preguntaba, ¿estaba Cindy al otro lado de esas largas noches? Abrí el primer cajón. Nada más que trastos mundanos, clips, pilas, llaves de repuesto. Lo cerré rápidamente, como si lo cotidiano se burlara de mí. El segundo cajón contenía recibos, documentos fiscales, todo perfectamente archivado. Charles siempre había sido organizado. Los revisé, desesperada por encontrar algo fuera de lugar. Mi corazón latía con fuerza con cada nombre, cada número, pero todo era rutinario. Entonces abrí el tercer cajón. Cartas. Estaban atadas sin apretar con una goma elástica, amarillentas por el paso del tiempo. Se me cortó la respiración al sacarlas. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo, las extendí ante mí. La mayoría eran inofensivas, cartas de colegas, antigua correspondencia bancaria. Pero una, en el fondo de la pila, me dejó helada. El sobre era fino, la tinta estaba manchada, me temblaban las manos al abrirlo. Charles, no sé si hago bien en escribirte esto. Ella está creciendo muy rápido y hace preguntas. Tiene tus ojos. No quiero ocultarla para siempre, pero no puedo obligarte. Tienes tu vida, tu familia. Por favor, al menos recuerda que existe. M. Mi visión se nubló. El papel se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. Tiene tus ojos. Las palabras resonaron como un trueno. Se me hizo un nudo en el estómago y sentí náuseas. Los ojos de Charles, marrones con motas doradas. Los mismos ojos que una vez me miraron y me prometieron toda una vida. Los mismos ojos que había heredado mi hijo Thomas. Me puse en pie tambaleándome, agarrándome al escritorio. El mundo se tambaleaba. No, jadeé. No, no, no. Revolví los cajones frenéticamente, abriendo archivos y tirando carpetas a un lado. Mis manos encontraron un sobre lleno de fotografías. Las derramé sobre el escritorio, y el papel brillante se deslizó por la madera. En una foto, Charles estaba de pie junto a una mujer que no reconocí, de cabello oscuro y expresión incierta. En sus brazos llevaba a un niño, de unos 3 o 4 años. Sus ojos grandes miraban fijamente a la cámara, ojos que yo conocía demasiado bien. Dejé caer la foto como si me hubiera quemado. Mis rodillas cedieron y me desplomé en el suelo. Los recuerdos me asaltaron. Charles sonriendo en el hospital mientras sostenía al recién nacido Thomas. Charles bailando con Emily en el recital de su colegio. Charles dándole a Michael un helado a escondidas después de acostarse, sonriendo como un niño culpable. Todos esos momentos que habíamos compartido, eran reales, o su corazón estaba dividido, atormentado por el niño de la fotografía. Mis sollozos llenaban la habitación, amortiguados por mis manos. Me balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con la pena y la furia retorciéndose en mi interior. Pero aún así, no podía parar. Me levanté y fui al armario. En el fondo había una caja metálica cerrada con llave. Mis manos temblaban mientras la sacaba. Busqué en el escritorio, encontré la llave y la abrí. Dentro había más papeles, antiguos extractos bancarios, transferencias esporádicas a una cuenta desconocida. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el nombre. Miriam Douglas, M., la misma inicial de la carta. Cerré los ojos, con la cabeza dando vueltas. Era real. Cindy no era una estafa. No era una fantasía. Era de carne y hueso, y Charles la había conocido desde el principio.
Me dejé caer contra la puerta del armario, con los papeles esparcidos sobre mi regazo. Mis manos temblaban violentamente. Quería romperlos, destruir todo rastro, pero no podía. La verdad ya había salido a la luz. Vivía en mis huesos. El teléfono sonó, repentino y estridente. Grité, buscando a tientas. La pantalla se iluminó. Cindy D. Mi corazón dio un vuelco. Respiraba entrecortadamente. Ella lo sabía. De alguna manera, sabía que había encontrado pruebas. Pasé el dedo tembloroso por encima del botón de respuesta. Pero el terror se apoderó de mí. No podía. Todavía no. Dejé que sonara hasta que se calló, con el sonido resonando en mi cabeza. Me deslicé por la pared, agarrándome las rodillas, rodeada de cartas, fotografías y recibos bancarios. Charles se había llevado este secreto a la tumba, y ahora también era mío. Pasaron horas antes de que volviera a meterlo todo en la caja. Mi cuerpo se sentía pesado, cada movimiento era lento. La cerré con llave y la volví a meter en el fondo del armario. Fuera de mi vista. Pero no de mi mente. Apagué la luz, lista para cerrar la puerta, cuando mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, de Cindy. Creo que tenemos que vernos. Las palabras brillaban intensamente en la pantalla, atravesando la oscuridad como una espada. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía ante mí una elección, enfrentarme a ella o seguir huyendo. Pero incluso en mi miedo, sabía la verdad. Huir no había funcionado, y Cindy no iba a desaparecer. Escena 4. El pasillo se extendía ante mí como un túnel, oscuro e interminable. Cada paso hacia el estudio de Charles se sentía más pesado, como si la alfombra intentara arrastrarme hacia atrás. Mi mano se detuvo sobre el pomo, temblando. Era solo una habitación. 4 paredes, un escritorio, algunas estanterías. Pero para mí era un ataúd sellado con 30 años de silencio. Agarré el pomo, frío, liso. Mi palma sudaba contra el latón, mi pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y entrecortadas. Durante semanas, había mantenido esta puerta cerrada, conservándola como un santuario. Si no la perturbaba, tal vez podría fingir que él solo había salido por un rato y que volvería. Pero ahora... Las palabras de Thomas, las lágrimas de Emily. Me obligaron a seguir adelante. Ella podría ser nuestra hermana. La puerta crujió cuando la empujé para abrirla, las bisagras quejándose como un anciano perturbado en su sueño. El olor me golpeó al instante. Papel, tinta, polvo, y debajo, débil pero innegable, la colonia de Charles. Almizcle, madera de cedro, el aroma que una vez había significado consuelo. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Durante un segundo, juré que podía sentirlo en la habitación, encorvado sobre su escritorio, con la pluma rayando el papel, levantando la cabeza para dedicarme una sonrisa cansada. Pero cuando abrí los ojos, solo la ausencia me devolvió la mirada. El estudio estaba intacto. Las motas de polvo flotaban en los rayos de sol que se desvanecían. El escritorio estaba abarrotado de recibos, bolígrafos y sus gafas, que yacían torcidas. Su chaqueta colgaba flácida de la silla, su silueta desaparecida hacía tiempo. Una taza de café estaba a medio beber, el líquido dentro se había endurecido hasta convertirse en lodo. En un bloc de notas, su familiar garabato, mitad lista de la compra, mitad número de teléfono sin nombre. Pasé la mano por la madera del escritorio, áspera bajo mis dedos. Las marcas de su bolígrafo seguían ahí, como si el papel se hubiera impreso en la madera. ¿Cuántas noches se había sentado aquí, diciéndome que solo necesitaba unos minutos más? ¿Cuántas veces le había besado la sien y le había dicho que no se quedara despierto hasta tan tarde? Ahora, todas las noches tardías se veían empañadas por la sospecha. ¿Estaba Cindy al otro lado de esas horas? Abrí el primer cajón. Clips. Bolígrafos. Un paquete de pilas. Inofensivo. Exhalé temblorosamente, sintiendo una oleada de alivio. El segundo cajón. Recibos, formularios de impuestos, carpetas meticulosamente ordenadas.
Su letra lo etiquetaba todo con pulcritud. Los hojeé, con la mirada inquieta y el corazón latiendo con fuerza con cada línea de números. Nada inusual, nada incriminatorio. Entonces abrí el tercer cajón. Cartas. Mi pulso se aceleró. Las saqué, y la goma elástica me golpeó los dedos. Me senté en la alfombra y las esparcí a mi alrededor. Mis rodillas presionaban el suelo mientras las revisaba, con las manos temblorosas. La mayoría eran normales. Notas de trabajo. Correspondencia bancaria. Pero entonces... un sobre, más fino, más antiguo. Sentí un cosquilleo en los dedos al abrirlo. La letra del interior era elegante, femenina. Charles, no sé si hago bien en escribirte esto. Ella está creciendo muy rápido y hace preguntas. Tiene tus ojos. No quiero ocultarla para siempre, pero no puedo obligarte. Tú tienes tu vida, tu familia. Por favor, al menos recuerda que ella existe. M. Las palabras se difuminaron cuando las lágrimas llenaron mis ojos. Tiene tus ojos. La carta se me resbaló de las manos. Mi pecho se agitó y un sollozo se atragantó en mi garganta. Los ojos de Charles, marrones con motas doradas, los mismos ojos que había heredado Thomas. Los mismos ojos que me habían mirado desde el altar cuando me prometió el para siempre. No, susurré, sacudiendo violentamente la cabeza. No, no, no. Abrí más sobres, desesperada por encontrar una contradicción. Mis dedos rozaban el papel, buscando algo, cualquier cosa, que refutara lo que acababa de leer. Pero la verdad me miraba fijamente. En el fondo del cajón, encontré un sobre lleno de fotografías. Mis manos temblaban mientras las derramaba sobre el escritorio. Una de ellas me dejó paralizada. Charles, años más joven, estaba junto a una mujer que no conocía. Cabello oscuro, sonrisa vacilante, y en sus brazos, una niña pequeña, sus ojos, grandes, sin parpadear, familiares. Mi estómago se convirtió en piedra. La foto se me resbaló y cayó revoloteando sobre la alfombra. Me agarré el pecho, jadeando. Los recuerdos me asaltaron. Charles acunando a Thomas en el hospital, con el rostro iluminado por la maravilla. Charles riendo mientras Emily le pintaba la nariz con acuarelas, llamándola, mi pequeña artista. Charles dándole galletas a Michael a escondidas antes de la cena, guiñándome el ojo cuando lo pillé. ¿Eran esos recuerdos reales? ¿O estaban teñidos de culpa? Cada sonrisa llevaba la sombra de otro niño. Recogí la fotografía y la sostuve tan cerca que mis lágrimas mancharon el brillo. Los rizos de la niña le rozaban los hombros, como los de Emily a esa edad. Su tímida sonrisa reflejaba la de Thomas cuando leyó en voz alta por primera vez. Apreté la foto contra mi corazón y sollocé, meciéndome en el suelo. Cuando los sollozos se calmaron, la rabia ardió con fuerza. Corrí hacia el armario y saqué una caja metálica. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas la cerradura hasta que encontré la llave pegada con cinta adhesiva debajo del escritorio. La introduje y giré con fuerza. La tapa se abrió con un crujido. Dentro había extractos bancarios. Mis ojos los recorrieron furiosamente. Cada línea era una puñalada. Transferencias, pequeñas pero constantes, a una cuenta que no reconocía. Durante años. El nombre de la cuenta se me grabó a fuego. Miriam Douglas. M. La carta. Mi visión se nubló. Es verdad, susurré con voz ronca. Dios mío, es verdad. Cerré la tapa de golpe, agarrando la caja como si pudiera darme una respuesta. Mi cuerpo temblaba. Quería lanzarla al otro lado de la habitación, romperla en pedazos. Pero no pude. Las pruebas pesan mucho. Te anclan, lo quieras o no. Sonó el teléfono. Grité, casi dejando caer la caja. Mis manos buscaron a tientas el teléfono en el escritorio. Cindy D. El nombre me miraba fijamente, agudo, despiadado. Mi pulgar se detuvo. Mi cuerpo temblaba. Pero el terror me paralizó. No podía volver a enfrentarme a su voz. No esa noche. El timbre se desvaneció. El silencio se apoderó de la habitación.
Me desplomé contra la pared, con la caja todavía en mi regazo, y los papeles esparcidos por el suelo como vísceras derramadas. Los sollozos brotaron de mí, crudos y guturales. Charles se había llevado este secreto a la tumba, y ahora estaba en mis manos. La noche se alargaba. En algún momento, las sombras se hicieron más profundas y la habitación se sumió en la oscuridad. Recogí los papeles y los metí en la caja, con los dedos torpes por el cansancio. La cerré con llave y la metí en el fondo del armario. Fuera de mi vista, pero nunca fuera de mi mente, me di la vuelta para salir y apagué la luz. La habitación se sumió en una oscuridad densa y sofocante. Salí al pasillo, apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo saqué, con el corazón latiéndome con fuerza. Un nuevo mensaje, de Cindy. Creo que tenemos que vernos. Las letras brillaban con crudeza y crueldad. Me quedé paralizada, con las palabras grabadas a fuego en mi mente. Las rodillas me fallaron. Me deslicé por la pared, aferrándome al teléfono, con la respiración entrecortada. Reunirme, enfrentarme a ella. La elección se cernía ante mí. Abrir la puerta a la verdad o seguir huyendo de ella. Pero lo sabía, incluso mientras mi cuerpo temblaba de miedo. Huir no me había salvado, y Cindy no iba a desaparecer. Escena 5. La cafetería me pareció extraña desde el momento en que entré. Era demasiado luminosa, demasiado limpia, demasiado animada con las charlas y el tintineo de las tazas. La había elegido deliberadamente, un espacio neutral, un lugar donde las voces de los desconocidos pudieran ahogar mi propio temblor, pero ahora me arrepentía. Su normalidad se burlaba de mí. La gente sorbía cafés con leche, escribían en sus portátiles, se reían mientras comían magdalenas. Y allí estaba yo, esperando para enfrentarme a la encarnación en carne y hueso del secreto de mi marido. Me deslicé en un asiento junto a la ventana, con la espalda rígida y las manos apretadas en mi regazo. Pedí una taza de té solo para tener algo que sostener, algo cálido contra mis dedos temblorosos. La taza permaneció intacta, con el vapor elevándose y desapareciendo en el aire que olía a granos tostados y canela. No dejaba de mirar el reloj de la pared. 10:57, 11:02, 11:10. Cada minuto se hacía eterno, pesado y cruel. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, mi corazón daba un vuelco. Estudiantes con mochilas, una joven madre con un cochecito, un anciano con el periódico. Ella no. ¿Y si no viene? El pensamiento me atravesó, agudo y paradójico. Una parte de mí rezaba para que no viniera. Otra parte temía quedarse en el limbo. Me sequé las palmas sudorosas en la falda. Mi reflejo en la ventana parecía pálido, con los ojos hundidos, más viejo de lo que recordaba. El dolor ya me había vaciado. Ahora la traición estaba terminando el trabajo. Entonces se abrió la puerta y lo supe. Ella estaba en la entrada, vacilante, escudriñando la sala. Más joven de lo que esperaba. 20 y pocos años, tal vez. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros, oscuro como el de Charles cuando nos conocimos. No iba vestida para impresionar, solo con vaqueros y un jersey suave, el tipo de ropa que decía que no había venido a jugar. Y entonces su mirada se posó en mí. Por un instante, el mundo se detuvo. Sus ojos, marrones con motas doradas. Se me cortó la respiración y se me cerró la garganta. Agarré el borde de la mesa y clavé las uñas en la madera. Se acercó a mí, despacio, con cautela, como si se acercara a un animal herido. El pulso me retumbaba en los oídos. Cada paso que daba era otra grieta en el frágil muro que había construido a mi alrededor. «¿Señora Benson?», preguntó en voz baja, deteniéndose junto a la mesa. Su voz era suave, insegura, la misma que había atormentado mis noches a través del teléfono. Asentí con rigidez. «Siéntese». Mi voz era ronca, áspera por todo lo que no había dicho. Se sentó en la silla frente a mí. Durante un largo momento, nos limitamos a mirarnos. Ella jugueteaba con la manga de su vestido, incapaz de sostener mi mirada. Yo estudié su rostro, desesperado y renuente a la vez.
La curva de su mandíbula, la expresión de su boca, los ojos, Dios, los ojos, los ecos de Charles me devolvían la mirada. Finalmente, rompí el silencio. ¿Por qué haces esto? Levantó la cabeza, sobresaltada. Yo. No intento hacerte daño. Entonces, ¿qué es esto? Mi voz temblaba de furia apenas contenida. Apareces de la nada. Llamas a mi casa. Acosas a mis hijos. Nos mientes. No son mentiras, dijo rápidamente, con las palabras saliéndole a borbotones. Lo juro, no lo son. Entonces demuéstralo. Su garganta se movió mientras tragaba saliva. Metió la mano en su bolso, sacó una carpeta y la deslizó por la mesa con manos temblorosas. La miré fijamente, sin atreverme a tocarla. Su aspecto me revolvió el estómago. Por favor, susurró. Solo échale un vistazo. Mi mano temblaba mientras la abría. La primera página, un certificado de nacimiento, Cindy Douglas, padre, Charles Benson. La siguiente. Resultados de la prueba de ADN. Probabilidad del 99,9%. La cafetería se inclinó. Las voces se difuminaron en estática, las tazas tintinearon en ecos lejanos, mis manos agarraron la carpeta, con los nudillos blancos, como si sostenerla pudiera evitar que el mundo se desmoronara. Es real, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Yo no pedí esto. No pedí que me ocultaran. Pero existo. Las lágrimas me picaban en los ojos, le devolví la carpeta, con las manos temblorosas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de que él se haya ido? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque él se ha ido. Porque pensé, que tal vez ahora tú finalmente podrías saberlo. Él no te lo diría. Tenía demasiado miedo. Miedo, siseé entre dientes. ¿Miedo de qué? Miedo a perderte. Miedo a romper lo que tenías. Miedo a tu ira. Se me escapó una risa amarga, aguda y desagradable, y en cambio, me dejó esto, a ti, una hija que nunca conocí, una extraña con sus ojos. Su rostro se descompuso. No quiero quitarte nada, no quiero dinero, no me importa la herencia, solo, quería conocer la parte de él que te pertenecía, quería conocer el mundo de mi padre. Sus palabras me desgarraron, apreté los puños. ¿Tienes idea de lo que has hecho, de lo que les has hecho a mis hijos, a mí? Las lágrimas brotaron de sus ojos y resbalaron por sus mejillas. Lo siento. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. No eran artificiosas, no estaban ensayadas. Sonaban como una súplica. Aparté la mirada, miré por la ventana y parpadeé ante la luz intensa. Los coches pasaban, los peatones charlaban, el mundo giraba como si mi vida no se hubiera partido en dos. Una amante, murmuré, podría haberlo soportado, pero tú. Se me quebró la voz. Eres su sangre. El silencio se prolongó. Ella sorbió por la nariz y se secó la cara con la manga. Finalmente, susurró. Él. ¿Alguna vez habló de mí? La pregunta me destrozó, me dolía el pecho. No, dije con voz ronca. Nunca. Ni una sola vez. 30 años y nunca mencionó tu nombre. Sus hombros se encogieron y su rostro palideció. Bajó la vista y entrelazó los dedos. Solía preguntarle. Suplicarle. Pero él siempre decía que no era el momento adecuado. Que no podía arriesgarse a perderte. Los recuerdos me atravesaron como puñales. Charles prometiendo que trabajaría hasta tarde. Charles diciéndome que estaba cansado, distraído. Charles ignorándome cuando le preguntaba qué le pasaba. Aquellas noches, pensé que era el estrés. El trabajo. La edad. Pero no era eso. Era ella. Me llevé las manos a la cara, ahogada por un sollozo. Frente a mí, ella susurró, solía llevar tu foto. Bajé las manos. ¿Qué? En su cartera, dijo. Una foto tuya el día de tu boda. Me la enseñó una vez. Dijo que eras el amor de su vida. Se me cortó la respiración. Recordé esa foto. Mi velo cayendo, mis mejillas sonrojadas, el brazo de Charles rodeándome. No la había visto en años. ¿Y él la llevaba consigo?
¿Incluso mientras la ocultaba? Mis emociones se enredaron: dolor, rabia, amor, traición. Para, dije con voz ronca, levantando una mano. No me digas eso. Se mordió el labio, en silencio. El ruido de la cafetería volvió a envolvernos, el silbido del vapor, el roce de las sillas, el murmullo de las voces. Me sentí asfixiada. Me levanté bruscamente, y la silla chirrió contra el suelo. Todas las cabezas se giraron. No puedo hacer esto, dije con voz temblorosa. Ella abrió mucho los ojos. Por favor. Ahora no. Me ardía la garganta. No puedo. Me di la vuelta y salí, con las piernas temblorosas y la vista borrosa. Afuera, el sol era cegador. Los coches tocaban el claxon, la gente reía, la ciudad bullía de vida. Pero dentro de mí, todo estaba destrozado. Atrás, a través de la ventana de la cafetería, la vi todavía sentada allí, apretando la carpeta contra su pecho. Sola. La hija de Charles. Y delante de mí, la verdad me esperaba, despiadada e implacable. Escena 6. El salón ya no me parecía el mío. Las paredes que antes habían escuchado canciones de cuna y risas ahora vibraban con tensión. El aire era denso, sofocante. Me senté en el viejo sillón de Charles, agarrándome a la tela como si fuera un ancla, mientras mi familia se reunía como acusadores en un tribunal. Thomas caminaba de un lado a otro junto a la chimenea, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Emily se acurrucó en un rincón del sofá, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Y Margaret, la hermana de Charles, se sentó en el borde de su asiento, con la espalda recta, los labios fruncidos y los ojos afilados como cuchillos. Había vivido con la desaprobación de Margaret durante décadas. Los pequeños comentarios sarcásticos sobre mi cocina, las cejas arqueadas ante nuestras finanzas, las comparaciones susurradas con el primer amor de Charles. Pero nunca había sentido su veneno tan intensamente. Esa noche no había venido como cuñada, sino como verdugo, dispuesta a destrozar lo que quedaba de la dignidad de mi matrimonio. Está mintiendo, dije antes de que nadie más pudiera abrir la boca. Mi voz era frágil, pero fuerte. Esta chica, Cindy, nos está manipulando. Está explotando nuestro dolor. Thomas se giró sobre sus talones, con los ojos encendidos. Tiene pruebas, mamá. Un certificado de nacimiento, una prueba de ADN. No está mintiendo. Podría haberlo falsificado, espeté, con las palabras saliéndome a borbotones. La gente falsifica cosas todo el tiempo, por dinero, por atención. No seas ridícula, interrumpió Margaret, con un tono que rezumaba desdén. ¿Crees que una chica como esa podría hacer falsificaciones lo suficientemente buenas como para engañarnos? Number. Ella es real. Y es un problema. Emily se estremeció. No parecía problemática. Margaret se rió con frialdad. Oh, cariño, así es como te engañan. Parecen inofensivas, incluso dulces. Pero no te dejes engañar. Las chicas como ella no se presentan por amor, se presentan por dinero, por su parte del pastel. Y Charles dejó un pastel por el que vale la pena luchar. Se me revolvió el estómago. La casa, los ahorros, la pequeña pensión por la que ambos habíamos trabajado, todo lo que habíamos construido en 30 años. ¿Podría Cindy quererlo? Dijo que no quería dinero, susurró Emily, casi suplicante. Margaret se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿Y tú le crees? Querida, he visto esto antes. He visto caer a hombres y a los bastardos que dejan atrás. Ella querrá su parte. Si no es ahora, será más adelante. Quizás de la herencia, quizás de esta casa. Recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en la repisa de la chimenea, donde aún estaba la foto de Charles. Quizás de todo. Las palabras me desgarraron. Miré a mi alrededor, los muebles, las fotografías, las paredes que habíamos pintado juntos, las cortinas que había cosido con mis propias manos. La idea de que Cindy reclamara algo de eso me revolvió el estómago. No dejaré que nos quite nada, susurré, aunque mi voz temblaba. Mamá, dijo Emily en voz baja, ¿y si no quiere quedarse con nada, y si solo
¿Quiere sentir que pertenece a algo? Sus palabras me atravesaron. Me giré bruscamente, con ira en los ojos. ¿Pertenecer? ¿Después de 30 años de silencio? ¿Después de dejar que tu padre yacía en su tumba con secretos que aún le quemaban la lengua? Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Quizás no fue culpa suya. El silencio que siguió fue como una bofetada. Vi cómo Thomas apretaba los puños. Su voz era dura como el acero. Quiero un abogado. Si cree que tiene derecho a algo, necesitamos protección. Ya he pensado en eso, dijo Margaret con suavidad. Su tono era demasiado entusiasta, demasiado ensayado. Conozco a alguien. Se encarga de disputas sobre propiedades y herencias. Es el mejor de la ciudad. Si actuamos con rapidez, podremos proteger lo que es nuestro antes de que ella presente una demanda. La mención del tribunal me hizo encogerme por dentro. El tribunal significaba titulares. El tribunal significaba susurros en la iglesia, miradas de lástima de los vecinos. El tribunal significaba que el nombre de Charles sería arrastrado por el barro para que todos lo vieran. Se me encogió el pecho. Ni siquiera sabemos lo que quiere, dije con voz quebrada. Quizá. Basta, espetó Thomas con voz cortante. Deja de defenderla. Deja de poner excusas a papá. Esto ha pasado. Ella es real. Y si tú no eres capaz de afrontarlo, lo haré yo. Yo no. Tartamudeé. Pero sí lo estaba haciendo. Estaba defendiendo, desviando la atención, negando, porque la verdad era demasiado pesada de llevar. Margaret se inclinó hacia adelante, con palabras que rezumaban veneno. Ya ha tomado suficiente, ¿no lo ves? Se llevó la atención de Charles. Su dinero. Su lealtad. Y ahora vendrá a por el resto. Mi cuerpo se tensó, porque en el fondo, una parte de mí temía que tuviera razón. Emily se puso de pie de un salto, con lágrimas en los ojos. Todos hablan de ella como si fuera un monstruo. Pero solo es una chica. De nuestra edad. Ella también lo perdió. Ella no lo perdió, espetó Thomas. Ella nunca lo tuvo, nosotros lo tuvimos. La discusión se intensificó, las voces se superponían y el aire se llenó de furia. Emily sollozaba, Thomas gritaba y Margaret avivaba las llamas con cada comentario sarcástico. Yo me quedé paralizada en la silla, con la tormenta arremolinándose a mi alrededor y las manos temblando sobre los reposabrazos. Finalmente, golpeé la mesa con las palmas de las manos, y el sonido resonó en toda la habitación. Basta. Se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi voz temblaba, pero me obligué a hablar. No sé qué quiere Cindy. No sé qué hizo tu padre. Pero no permitiré que esta casa se desmorone por su culpa. No otra vez. No después de todo lo que ya hemos perdido. A Emily le temblaba el labio, pero mamá. No. Espeté. Más alto de lo que pretendía. Su rostro se desmoronó y las lágrimas cayeron con más fuerza. Thomas se dio la vuelta, con la mandíbula apretada, todo su cuerpo una herida contenida por la rabia. Margaret se recostó en su silla, con un brillo de satisfacción en los ojos. Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Si quiere algo, que me lo pida a mí. No a ti. Ni a nadie más. A mí. La voz de Thomas era baja, amarga. ¿Y si lo que quiere es la mitad de todo? La pregunta me partió el corazón. Se me cerró la garganta. No pude responder. Porque no lo sabía. Esa noche, después de que se marcharan, el silencio era insoportable. Deambulé por la casa como un fantasma, tocando paredes, marcos, los bordes de los muebles. En el pasillo, me detuve ante la foto de boda que colgaba de la pared. Charles, joven y radiante, con el brazo alrededor de mí. Mis mejillas enrojecidas, mi sonrisa despreocupada. Apoyé los dedos sobre el cristal y mi reflejo se distorsionó junto al suyo. ¿Qué nos has hecho?, susurré.
En la cocina, abrí la nevera y me quedé mirando las filas de comida que había comprado para una familia que ya no sentía como mía. En el salón, toqué el sofá donde Charles solía echar la siesta, con la huella de su peso aún débilmente marcada en los cojines. Arriba, me quedé en la puerta de nuestro dormitorio, con la colcha cuidadosamente alisada, sin tocar desde el funeral. La casa estaba llena de fantasmas, su risa en el pasillo, su silbido desde la cocina, su mano rozando la mía al cruzarnos, y ahora, debajo de todo eso, su sombra, la sombra de Cindy. Me dejé caer sobre la cama, apretando su almohada contra mi pecho, inhalando su aroma que se desvanecía. Mis lágrimas empaparon la tela, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Me sequé los ojos y lo cogí. Un mensaje de Cindy. No quiero dinero. Solo quiero volver a hablar contigo. Las palabras brillaban en la oscuridad, nítidas e inevitables. Apreté el teléfono contra mi pecho, con el corazón latiendo con fuerza. Si decía la verdad, entonces todo lo que Margaret había dicho era veneno. Si mentía, entonces ya estaba ganando. En cualquier caso, no iba a desaparecer, y, me gustara o no, tendría que volver a enfrentarme a ella. Escena 7. El olor a limón y papel en la oficina de Sandra O'Neill parecía indicar que la decisión ya estaba tomada. Limpio. Frío. Implacable. No me hizo perder el tiempo ni me hizo hablar en vano. Oyó la carpeta que Thomas había deslizado por su escritorio, dio unos golpecitos al informe de ADN con un bolígrafo y luego me miró con esos ojos de abogada, firmes, clínicos, sin revelar nada. 2 preguntas, dijo. ¿Ha autenticado estos documentos de forma independiente? ¿Y ha presentado Cindy Douglas alguna reclamación explícita contra la herencia, ya sea por escrito o verbalmente? Tragué saliva. No a la primera. Y todavía no a la segunda. Mi voz sonó débil. Ella dice que no quiere dinero. Solo hablar. Thomas resopló, con un sonido amargo. Así es como empieza. Sandra asintió una vez, como si hubiera oído esa frase en 1000 versiones diferentes. Muy bien. Esto es lo que haremos ahora, antes de que los sentimientos se conviertan en documentos. Enumeró los puntos con los dedos. Primero, nos aseguramos. Revisamos la titularidad de la casa. Confirmamos el estado de supervivencia. Si tu nombre no es el único propietario, procedemos a consolidar. Segundo, pensiones, seguros de vida, cuentas. Identificamos a los beneficiarios y congelamos todo lo que sea ambiguo. Tercero, contraseñas. Todas. Correo electrónico, banca, servicios públicos. Cuarto, documentos. Hacemos un inventario de lo que hay en la casa, testamentos, codicilos, cartas, y creamos un registro. Quinto, comunicaciones. A partir de este momento, todas las comunicaciones sobre la herencia pasan por el abogado. Se acabaron las llamadas telefónicas a altas horas de la noche que luego se convierten en pruebas documentales. Su tono se suavizó un poco. Paralelamente, validamos. Realizamos una prueba de ADN independiente si ella está dispuesta. Verificamos el certificado de nacimiento, los registros del hospital y la cronología con respecto a su certificado de matrimonio. Si lo que ella dice es cierto, planificamos en función de esa verdad. Si no lo es, le protegemos de una reclamación fraudulenta. Me quedé mirando mis manos, las tenía cruzadas con fuerza sobre mi regazo, con los nudillos blancos. Y si es verdad, Sandra no se inmutó. Entonces la ley la reconoce como heredera, a menos que un testamento válido diga lo contrario. Se convierte en una cuestión de matemáticas, papeleo y, inclinó la cabeza, personas. Que suele ser la parte difícil. Siempre lo es, susurré. Thomas se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Vamos a por todas. No revelaremos nada voluntariamente. Haremos que ella lo demuestre todo. Le enviaremos una carta, hoy mismo, diciéndole que debe cesar el contacto directo con mi madre y mi hermana. Toda la comunicación se hará a través de usted.
Y queremos una revisión forense de esos documentos. Si miente. Si miente, se verá, dijo Sandra. Si no miente, la agresividad no cambiará los hechos. Solo cambiará los costes. Thomas se enfureció. Sandra se volvió hacia mí. Lo que tú quieras es lo más importante aquí. Necesito oírlo. Durante semanas había sido una puerta por la que todos pasaban. El dolor, la sospecha, el veneno de Margaret, la suave voz de Cindy. ¿Qué tú quieres? La pregunta flotaba pesadamente en la habitación. Quiero sentirme segura en mi propia casa, dije. Quiero que mis hijos estén a salvo. Quiero dejar de ser víctima de llamadas telefónicas y rumores. Y quiero un lugar donde poder dejar todo esto sin que se rompa. Sandra asintió con la cabeza, profesional pero amable. Empezaremos por el control. El control de los bienes en los que vives. El control de la narrativa, no más contactos directos. Y control de su tiempo. Pasó una página de su blog de notas. 2 vías, la legal y la emocional. Yo me encargo de la primera. Usted necesitará ayuda con la segunda. Un terapeuta, un grupo de apoyo, un pastor, alguien que no esté dentro del radio de la explosión. El radio de la explosión, repetí, y la frase me pareció espantosamente acertada. Deslizó una carta tipo por el escritorio. Esto va dirigido a la señora Douglas. Cortés. Firme. Toda la comunicación a través del abogado. Una invitación, si ella lo desea, a someterse a pruebas independientes. También le pediremos que conserve todos los documentos y se abstenga de ponerse en contacto directamente con usted o con sus hijos. Thomas la leyó como si estuviera buscando trampas. Más contundente, murmuró. Hazla más contundente. Sandra esbozó una sonrisa. Contundente es claro, no cruel. Me miró a los ojos. La crueldad sale muy mal en los tribunales. El reloj de su pared hacía tic-tac. Oía cada segundo. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté en voz baja. Ya se está llevando a cabo la búsqueda del título de propiedad, dijo, tecleando. Si eres el único propietario, registramos una declaración jurada de supervivencia y presentamos una notificación de representación, por lo que cualquier reclamación debe pasar por mí. Si hay alguna ambigüedad, la solucionamos. ¿Y su estudio? ¿Los papeles?, pregunté. He encontrado cartas, fotografías. Se me hizo un nudo en la garganta. Extractos bancarios. No destruyas nada, dijo Sandra con delicadeza. No hagas comentarios. Empaqueta, etiqueta, haz una lista. Haremos un inventario completo. Si hay testamento, lo presentaremos. Si no lo hay, te prepararemos para la sucesión intestada. En cualquier caso, no tendrás que hacerlo solo. Algo se soltó en mi pecho. No era alivio, era una bocanada de aire. Thomas se recostó, sintiéndose más tranquilo ahora que había un plan. ¿Y Margaret? Está llamando a todo el mundo como si fuera la abogada adjunta. Establece un límite, dijo Sandra con sencillez. El dolor convierte a los espectadores en directores. Tú eres quien decide. Puedo redactar una nota de comunicación familiar si lo deseas. Me sorprendí a mí mismo. La escribiré yo. Sandra sonrió, una pequeña sonrisa de aprobación. Entonces mi oficina se encargará del resto. Nos levantamos. Me estrechó la mano con un apretón que decía, hago esto todos los días y lo haré por ti. Cuando salimos al pasillo, el aire acondicionado del edificio me golpeó la cara y me di cuenta de que había estado sudando, no por la temperatura, por el miedo. En el ascensor, Thomas se quedó mirando los números de los pisos que parpadeaban. Deberíamos haber hecho esto el día que llamó. No estaba preparada, dije. Ya no puedes permitirte no estar preparada, dijo, y no había acusación en ello. Solo la verdad. Afuera, el ruido de la ciudad nos envolvió. Me acompañó hasta la acera. Pasaré por el cerrajero. Hoy pondremos cerrojos nuevos. Cámaras, si quieres. ¿Cámaras?, pregunté con una mueca de dolor. Solo una en el porche, dijo. Dormirás mejor. No sabía si el sueño aún existía, pero asentí con la cabeza.
El cerrajero llegó antes del anochecer, joven, educado, con olor a metal y madera cortada. Abrió la puerta de su furgoneta y se llevó consigo todos los cotilleos de la calle. La señora Randall, la vecina de al lado, estaba en su porche regando plantas que no lo necesitaban. El chico, que según su etiqueta se llamaba Evan, extendió una toalla sobre la mesa de mi recibidor para colocar las herramientas. Cerrojo, refuerzo de la placa de cierre, llaves nuevas. Ajustaré la profundidad del pestillo para que encaje bien. ¿Quiere cambiar también los códigos? ¿El teclado del garaje? Sí, dije, y la palabra me pareció pequeña y feroz. Todo. Trabajó rápido, las virutas de latón brillaban como polvo en la penumbra. La vieja cerradura se desprendió con un suave clic de derrota. Cuando colocó la nueva, hizo un sonido que me gustó, un golpe seco y firme. Mientras medía el marco, mis ojos se desviaron hacia la escalera. Casi podía ver a los niños, de 5, 8 y 11 años, deslizándose por la barandilla en calcetines mientras yo les gritaba que pararan. Podía ver a Charles al pie de la escalera, fingiendo regañarlos, demasiado tierno para su propio bien. El recuerdo se deslizó hacia un lado, la barandilla se convirtió en una línea temporal y, en algún lugar de ella, no podía situar a Cindy. «¿Señora?», dijo Evan en voz baja. «¿Está bien?» «Sí», respondí. «Gracias». Me refería a la cerradura y a que me hablara como si fuera una persona capaz de decir que sí. Cuando terminó, me entregó un pequeño sobre con llaves. Nueva forma, nuevo corte. El metal me heló la palma de la mano. Sostuve una un segundo más de lo debido, y luego dejé caer el resto en un cajón. Al salir, dudó. «Podemos poner una mirilla en la puerta del estudio», ofreció amablemente, como si hubiera leído algo en la forma en que mis ojos se deslizaban por el pasillo. «Pero la mayoría de la gente descubre que lo que necesita no es más hardware, es un plan». «Tengo uno», dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. En el porche, la señora Randall fingió entretenerse con un helecho. «Cerraduras nuevas», canturreó, casi encantada. «Cerraduras nuevas», dije, sin ofrecer disculpas, explicaciones ni dar pie a preguntas. Ella parpadeó ante mi tono y se retiró detrás de sus hojas. Dentro, la casa se sentía diferente. La puerta sonaba diferente al cerrarse. Mis pasos sonaban diferentes sobre la madera. Aún no era seguridad. Pero era mía de nuevo por un instante. Llevé una caja de archivo al estudio de Charles y la dejé sobre el escritorio. No encendí la luz del techo, sino la lámpara con la pantalla cálida, la que hacía que la habitación pareciera de noche incluso por la mañana. La chaqueta seguía colgada en el respaldo de la silla. La cogí, pesada por el fantasma de sus hombros, y metí la mano en los bolsillos. Monedas. Un recibo de café y una magdalena de arándanos. Una foto doblada, desgastada por los bordes. La abrí. El día de nuestra boda. La misma foto que Cindy dijo que él llevaba consigo. Mi velo como un derrame de luz. Charles, increíblemente joven, entrecerrando los ojos mientras sonreía al sol y al futuro. La línea del pliegue nos atravesaba. La seguí con el pulgar. Luego guardé la foto en la caja de archivo, no para enterrarla, sino para manejarla con cuidado junto al resto de la verdad. Etiqueté las carpetas como una empleada dentro de mi propia vida. Transferencias financieras, posible manutención. Correspondencia, M. Douglas. Fotos, antes del matrimonio. Patrimonio título. El bolígrafo rayaba. El papel susurraba. Cada pequeño acto decía: no me estoy ahogando. Estoy catalogando la ola. Cuando terminé, sellé la tapa con cinta adhesiva transparente, escribí Benson State Records en la parte superior y la deslicé en el estante más bajo del armario del estudio, no escondida, no expuesta, guardada. Arriba, Emily llamó suavemente a mi puerta, se quedó en el umbral, con los hombros encorvados, cautelosa, como se ponen los niños cuando el suelo bajo sus pies aprende a temblar. «¿Cómo estaba Sandra?», preguntó.
Cuidadosa, respondí. Despejada. Bien. Retorció una goma del pelo entre los dedos hasta que chirrió. Thomas me ha enviado un mensaje. Está más tranquilo. La cerradura le ha hecho sentir útil. A mí me ha hecho sentir, aquí, dije, y la palabra me pareció adecuada. Ella asintió con los ojos brillantes. ¿Puedo quedarme a dormir esta noche? No dejo de pensar en ti sola. No estaré solo, dije, y por una vez lo creí. Tengo una lista. Le mostré el papel. Pequeñas casillas junto a grandes pasos. Revisión del título archivada. Cartas a los beneficiarios enviadas. Restablecimiento de contraseñas. Servicios públicos. Banco. Correo electrónico. Reenvío de la carta del abogado a Cindy. Llamar al Dr. R. Recomendación del terapeuta especializado en duelo. Encontrar un grupo. Comer. Dormir. Caminar. Los 3 últimos los añadí entonces, como si necesitara permiso legal para ser humana. Ella soltó una risa húmeda. Tú y tus listas. Me salvaron cuando erais pequeños, dije. Quizá me salven ahora. Cambiamos un puñado de contraseñas en la mesa de la cocina. Ella tecleando, yo leyendo los códigos de doble factor. Era como poner cerrojos en ventanas que siempre habías dado por cerradas. Calenté el último de los guisos, porque el duelo te alimenta en cazuelas, y comimos en silencio, ese tipo de silencio que no es vacío, sino atento. Mi teléfono vibró. Cindy. Señora Benson, he recibido una llamada de una mujer llamada Margaret. Dice que se encarga de la herencia. Me ha dicho que me mantenga alejada de sus hijos y me ha insinuado que habrá consecuencias si no lo hago. Pensé que debía saberlo. No quiero empeorar las cosas. Por favor, dígame cómo proceder. Se me hizo un nudo en el estómago. Margaret, por supuesto. Emily vio cómo se me cambiaba la cara. ¿Qué? Le pasé el teléfono. Su boca se tensó. No tenía derecho. No, dije, con calma, por una vez. No lo tenía. Llamé a Margaret antes de que la ira se agriara. Respondió alegre, pero frágil. Iba a llamarte. He oído que has cambiado las cerraduras. Muy inteligente. Y Sandra está. Margaret, dije. No vuelvas a contactar con Cindy. Ni en mi nombre, ni en el de nadie. Si tienes alguna preocupación, coméntamela a mí. Si hay información legal, Sandra te la comunicará. Si vuelves a llamar a Cindy, bloquearé tu número. Silencio. Luego, un siseo. Así que ahora la estás defendiendo a ella. Me estoy defendiendo a mí, dije. Y a nuestra familia. Esta es mi casa, mi matrimonio, mi lío. Yo me encargaré de ello. Te lo quitará todo, espetó Margaret. Si lo intenta, hay un proceso para eso, dije, oyendo el eco débil de la cadencia de Sandra. No se juzgará en tu porche. Siempre pensaste que eras mejor que yo, espetó, lanzando la vieja herida como si fuera un plato. Creo que ya he dejado de dejar que tu miedo controle mi boca, dije, y terminé la llamada antes de que el pasado pudiera alcanzarme y volver a paralizarme. Emily me miró, impresionada y un poco atónita. Le has colgado a Margaret. He cerrado una puerta, dije. Ahora tenemos nuevas cerraduras. Nos sentamos a la mesa como conspiradores y redacté el mensaje familiar que Sandra había sugerido. Familia. Sé que las emociones están a flor de piel. A partir de ahora, por favor, no contactéis directamente con Cindy. Todas las cuestiones relacionadas con la herencia se tramitarán a través de la oficina de Sandra O'Neill. Información adjunta. Yo me encargaré de las comunicaciones y las decisiones. Compartiré lo que pueda cuando pueda. Les pido respeto y paciencia mientras actuamos con cautela. M. Se lo envié a Thomas, a Margaret y a 2 primos que ya solo querían saber cómo estaba. Los 3 puntos parpadearon desde varios rincones del árbol genealógico. Las respuestas llegaron rápidamente. Thomas. De acuerdo. Perdón por lo de antes. Primo. Te quiero. Cualquier cosa que necesites. Margaret. Nada. A veces, el silencio es el sonido más fuerte.
El PDF de Sandra llegó un minuto después. Carta a la señora Douglas, Protocolo de Representación y Comunicaciones. Leí los párrafos mesurados. Profesional. Humano. Decía la verdad sin disculparse por lo que necesitaba. Escribí el correo electrónico de Cindy en el campo, dudé y lo reenvié. Un minuto después, un suave pitido. Cindy, gracias por decirme cómo comunicarme, respetaré los límites. Estoy dispuesta a hacerme una prueba de ADN independiente. Dime cuándo y dónde. Allí estaré. Dejé el teléfono y apoyé ambas palmas sobre la mesa. La mano de Emily se deslizó sobre la mía. No hablamos. No era necesario. El plan no nos salvaría del dolor, pero nos salvaría del caos. Más tarde, después de que Emily se durmiera en la habitación de invitados, recorrí el perímetro de la casa como solía hacer cuando los niños eran pequeños y las tormentas sacudían las ventanas. Accioné 2 veces el nuevo cerrojo solo para escuchar su certeza. En el porche, la única cámara de tomas miraba fija como un centinela silencioso. No estaba segura de cómo me sentía al ser observada, pero me gustaba haberlo decidido yo. En nuestro dormitorio, hice algo pequeño y valiente. Trasladé la foto de la boda de la repisa de la chimenea al cajón superior de mi mesita de noche. No para esconderla, mis manos fueron delicadas con el marco, sino para darle privacidad mientras aprendía a volver a mirarla. Abrí notas en mi teléfono y escribí nombres con los que no me llamarán. Tonta. Gruñona. Guardiana. Cartera. Pringada. Señora Benson, que no sabía. Luego escribí nombres con los que responderé. Madre. Propietaria de esta casa. Tomadora de decisiones. Persona con un plan. Mujer que amó. Mujer que aprende. Dejé las listas allí, como un pequeño manifiesto que me devolvía la mirada. En la mesita de noche había una tarjeta de una amiga de la iglesia con un número garabateado en el reverso. El grupo se reúne los jueves a las 7 de la tarde. Viudas y cónyuges. Ven tal y como eres. Hice una foto del número y añadí, llamar por la mañana a mi lista. Lo legal tenía un camino. Lo emocional también lo necesitaría. Pasada la medianoche, la casa se acomodó en sus viejos chasquidos y suspiros. Me tumbé de lado, mirando hacia la puerta, como siempre había hecho cuando los niños eran pequeños y las pesadillas los hacían arrastrarse por el pasillo. Imaginé las noches futuras, algunas con documentos judiciales apilados junto a los tazones de cereales, otras tranquilas, otras con lágrimas que no quemaban. Imaginé una mesa en un mes en la que decíamos el nombre de Cindy sin pestañear, o decidíamos no decirlo en absoluto, y, en cualquier caso, sería nuestra decisión. Mi teléfono vibró una vez en la mesita de noche. Mi corazón dio un salto, pero era Sandra, un correo electrónico tardío, con un asunto conciso. Laboratorio independiente, primera cita el viernes. En el cuerpo del mensaje, si la señora Douglas da su consentimiento, lo programaremos. No es necesario que asistas a menos que quieras. Debajo. PD. Lo has hecho bien hoy. Los primeros pasos difíciles siguen siendo pasos. Me quedé mirando esa línea hasta que las palabras se duplicaron. Los primeros pasos difíciles siguen siendo pasos. Al final del pasillo, la pequeña luz de estado de la cámara parpadeaba. Afuera, la nueva cerradura brillaba opaca bajo la luz del porche. En el estudio, una caja de archivo precintada esperaba como un barco preparado para una larga travesía. Me subí el edredón hasta la barbilla. Lista en la mesita de noche. Llaves debajo de la lámpara. Teléfono boca abajo. La vieja cerradura hacía un suave clic, la nueva hacía un ruido sordo. En algún punto entre los dos sonidos, la vida de una mujer cambió de rumbo. Dormí. No muy bien. Pero a propósito. Muy bien, estamos listos para la escena 8. Preparación para el juicio, enfrentamiento.
Aquí es donde todo lo que ha estado gestándose, el dolor, la traición, las amenazas legales, la división familiar, la insistencia de Cindy en que solo quiere conexión, choca bajo el peso formal. La escena 8 no tiene por qué ser la resolución final todavía, pero debería ser el clímax del conflicto externo. El protagonista debe enfrentarse a la idea de Cindy de una manera formal, pública y documentada, ya sea literalmente en una audiencia judicial o en la preparación de la misma, que a veces es incluso más dramática. Escena 8. La oficina de Sandra estaba más iluminada esta vez, pero la luz no me reconfortaba. Me exponía. Todos los documentos brillaban demasiado, todos los clips eran demasiado afilados. Extendió los archivos sobre la mesa pulida, declaraciones juradas, copias de las cuentas de Charles, cartas notariales. Una pila para mí, otra para Cindy. Mi nombre escrito en negrita junto al suyo. Conferencia previa a la audiencia, dijo Sandra con brusquedad. No es el juicio. Todavía no. Aquí es donde ambas partes exponen sus posiciones, intercambian documentos y deciden qué se impugna. Será civilizado. Controlado. ¿Civilizado? Thomas soltó una carcajada, paseándose de un lado a otro. ¿Me estás diciendo que sentarme frente a esa chica que se hace llamar mi hermana es civilizado? Emily estaba sentada al final de la mesa, con las manos cruzadas y el rostro pálido. No había hablado desde que entramos. La mirada de Sandra se deslizó hacia mí. No se trata de emociones, se trata de claridad. Si la señora Douglas realmente no quiere reclamar nada económicamente, tendrá la oportunidad de declararlo ante notario. Si lo hace, nos prepararemos para disputarlo. Por supuesto que lo quiere, murmuró Thomas. ¿Por qué si no nos ha traído aquí? La voz de Emily se quebró, suave pero firme. Quizás para que la vean. Quizás para no desaparecer. Thomas se giró, furioso. ¿Todavía te crees su triste historia? Para. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Los dos niños se quedaron paralizados. Apoyé las manos temblorosas sobre la mesa. La escucharemos. No porque quiera. Porque debo hacerlo. Sandra me hizo un pequeño gesto con la cabeza, del tipo que se le hace a un soldado para reconocer que se ha puesto la armadura. El juzgado olía a madera vieja y barniz, un lugar donde se archivaban y sellaban vidas. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias. Las paredes eran de color beige, la mesa era larga y el ambiente era pesado. A un lado estábamos Thomas, Emily, Sandra y yo. Al otro lado estaban Cindy, su abogado, un hombre de voz suave y cabello plateado, y Miriam Douglas, su madre. Ver a Miriam me sorprendió. La mujer de la fotografía, ahora más mayor, con mechas grises en el cabello. Se mantenía rígida, con la barbilla alta, pero sus manos se retorcían en su regazo. Los ojos de Cindy se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, marrones, salpicados de dorado, firmes. El secretario nos pidió que guardáramos silencio. Sandra habló primero, con voz tranquila. La señora Benson y sus hijos están aquí para confirmar el control de la herencia. Están dispuestos a someterse a pruebas de ADN independientes para validar la reclamación de la señora Douglas, pero solicitan garantías con respecto a la intención financiera. El abogado de Cindy asintió. La señora Douglas no tiene intención de disputar la herencia, renuncia a cualquier reclamación económica. Solo está aquí para establecer su identidad como hija biológica del señor Benson, para ser reconocida. Nada más. Se me cortó la respiración. Sandra levantó una ceja, profesional pero sorprendida. ¿Renuncia a la reclamación? Sí, dijo con firmeza. Sin activos. Sin herencia. Solo pide reconocimiento. Y la verdad. Thomas dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa. Mentiras, si no quería dinero, ¿por qué nos ha traído a esta sala? ¿Por qué ha contratado a un abogado? La voz de Cindy se elevó, clara y temblorosa. Porque sin un abogado, nadie me escucha. Porque sin papeles, solo soy un rumor. No quiero su dinero.
Nunca lo he querido. El silencio se apoderó de la sala. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Era posible, podía ser cierto. El veneno de Margaret siseó en mi oído. Te lo quitará todo. Pero ahí estaba Cindy, diciendo lo contrario. Su madre, Miriam, finalmente habló. Su voz era baja, cansada. Le rogué a Charles que te lo contara. Se negó. La crié sola. Nunca le pedimos más que las migajas que nos daba. ¿Crees que esperaría 20 años solo para luchar por unos centavos? Vinimos porque Cindy merece saber de dónde viene. Se merece su nombre. Las lágrimas nublaron mi visión. Sandra se inclinó hacia adelante. Entonces, para que quede claro, la señora Douglas no busca una compensación económica, solo el reconocimiento legal como hija biológica del señor Benson. Su abogado asintió. Correcto. El secretario tomó notas. Thomas negaba con la cabeza, murmurando. Esto es un truco. Una trampa. Primero no hay dinero, luego ella demanda. Ya lo verás. Emily susurró, quizás lo dice en serio. El secretario me miró. Señora Benson, acepta su declaración. La sala se inclinó. Todas las miradas se posaron en mí. Thomas, Emily, la voz de Margaret resonando en mi memoria, la mirada fija de Cindy al otro lado de la mesa. Aceptaba. Podía hacerlo. Se me cerró la garganta. Pensé en Charles, en su foto doblada en el bolsillo de la chaqueta, en sus mentiras y en su amor, entrelazados más allá de toda separación. Pensé en Cindy en la cafetería, deslizando la prueba sobre la mesa con manos temblorosas. Pensé en mis hijos, destrozados y enfadados, esperando a que decidiera si esta chica era una enemiga o sangre de mi sangre. Apreté las palmas de las manos contra la mesa para que dejaran de temblar. Mi voz era débil, pero audible. Yo la escucho. Y no lucharé contra ella si lo único que pide es la verdad. A Emily se le escapó un sollozo. Thomas maldijo entre dientes. Los ojos de Cindy se llenaron de lágrimas, pero no sonrió, solo susurró, gracias. El secretario golpeó el mazo, se levantó la sesión, se presentarían los documentos. Pero mientras recogíamos nuestras cosas, el peso no se alivió, el reconocimiento no era perdón, la verdad no era paz. Esa noche, la casa estaba cargada de silencio. Thomas cerró de un portazo las puertas de arriba y se negó a cenar. Emily se quedó en la mesa, con los ojos enrojecidos, empujando la comida en su plato. Margaret llamó 3 veces, dejé que sonara. Me senté en el estudio, con la caja de archivos a mis pies y la nueva cerradura en la puerta. Pasé la mano por la carpeta marcada como correspondencia, M. Douglas. Las palabras de Cindy resonaban en mi cabeza. No quiero dinero, solo quiero la verdad. Quizás ella no se había llevado nada. Quizás Charles lo había regalado hacía mucho tiempo, pero lo que ella dejó atrás era más pesado que cualquier fortuna. Cerré la caja, giré la llave en la cerradura y susurré en el silencio. Esto termina conmigo, las mentiras se acaban aquí. Por primera vez desde la muerte de Charles, las palabras no parecían derrumbarse, parecían un voto. Escena 9. Los días posteriores a la vista previa transcurrieron extrañamente tranquilos. No era paz. Todavía no, era más bien el silencio después de una tormenta, cuando las ramas rotas aún cubren el suelo, pero el cielo se ha despejado. La tensión en la casa había cambiado, no había desaparecido, pero era menos explosiva. Thomas se sumergió en el trabajo, evitándome a mí y a Emily. Emily se quedaba cerca de mí más a menudo, cocinando comidas sencillas, merodeando por las puertas como si temiera dejarme sola. Margaret llamó 2 veces, pero dejó de hacerlo cuando no le respondí. Su silencio fue el regalo más tranquilo que me había dado en años. Y Cindy no llamó, ni una sola vez. En cambio, me envió un correo electrónico. Señora Benson, gracias por escucharme. No volveré a ponerme en contacto con usted a menos que usted lo desee. Solo quería saber que él era real, que yo no era un fantasma. Ahora que se ha reconocido la verdad, puedo soportarlo. Espero que algún día no le resulte tan doloroso. Cindy.
Lo leí 3 veces, con lágrimas en los ojos. Luego lo imprimí y lo guardé en la caja archivadora, junto con todos los demás fragmentos de la doble vida de Charles. No para enterrarlo. Para guardarlo con cuidado, según mis propios términos. Una tarde, Emily me encontró en el estudio, ordenando los armarios. Había sacado cajas con cosas de Charles, corbatas, camisas, una caja de gemelos, sus zapatos de golf. ¿Estás segura?, me preguntó, mientras me veía doblándolos en bolsas para donar. Levanté uno de sus suéteres, el azul marino que usaba cada Navidad, lo acerqué a mi cara y lo olí. Su aroma era ahora débil, se estaba desvaneciendo. Se me encogió el corazón, pero no de rabia, de ternura, aguda y agridulce. Sí, dije en voz baja. Ya no vive en estas cosas. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. ¿Quieres ayuda? No, dije, negando con la cabeza. Esta parte tengo que hacerla yo sola. Ella asintió y se marchó, dejándome sola con los fantasmas. La casa se volvió más luminosa a medida que se iban las bolsas y se vaciaban las estanterías. No era solo el dolor lo que se marchaba, sino también el peso de los secretos. Por primera vez en meses, abrí las cortinas de par en par. La luz del sol inundó las habitaciones. El polvo brillaba en rayos dorados. Saqué nuestra foto de boda del cajón donde la había escondido. Durante semanas, no podía mirarla sin sentir un nudo en el estómago. Ahora, la volví a colocar sobre la repisa de la chimenea, no para fingir, ni para reescribir, sino para aceptar. Ese día fue real. El amor en sus ojos era real. Aunque después vinieran las mentiras, aunque cayeran las sombras, ese momento me pertenecía, intacto. Una semana más tarde, Sandra llamó con las últimas novedades. El papeleo está presentado. La señora Douglas ha firmado la renuncia. No puede reclamar nada económicamente y no lo hará. La herencia está asegurada. Exhalé, y mis hombros se hundieron. ¿Entonces ya está hecho? Tan hecho como puede estarlo, dijo Sandra con delicadeza. La verdad no termina, pero la lucha sí. Cuando colgué, me senté en silencio, con las palabras resonando en mi cabeza. La lucha sí. Durante meses, había estado tensa, preparada para el ataque. Ahora, sentía que mi cuerpo se relajaba, que respiraba con más facilidad. Reservé un viaje, uno corto, a la costa donde Charles y yo prometimos una vez que nos jubilaríamos. Los niños se sorprendieron, pero no les di explicaciones. Hice una pequeña maleta, cerré con llave la nueva cerradura y me puse en marcha. El aire marino me golpeó como un bautismo. Las olas rompían, implacables, eternas, bañando las rocas que no se rompían, sino que se moldeaban lentamente. En la playa, dejé que el viento me azotara el pelo. Me quedé descalza en la arena, con los dedos de los pies hundiéndose y la sal picándome los labios. Por primera vez desde su muerte, no me sentí aplastada por el peso de sus secretos. Me sentí elevada, llevada por la marea de algo más grande, la supervivencia. Susurré al viento, no a Charles, ni a Cindy, sino a mí misma, estoy aquí, estoy completa. Cuando volví a casa, empecé poco a poco. Pinté el estudio de un nuevo color, verde suave en lugar del roble oscuro de Charles. Reorganicé los muebles del salón. Compré sábanas nuevas para la cama, de un blanco impoluto. No para borrarlo, para reclamar espacio, para recordarme a mí misma que seguía viva y que esta casa aún podía ser mía. Una tarde, Emily se sentó conmigo en el porche. El aire del verano era cálido y las luciérnagas parpadeaban en el jardín. ¿Crees que volverás a verla alguna vez?, me preguntó en voz baja. Pensé en los ojos de Cindy, en el correo electrónico que me había enviado, en la moderación que había mostrado. Quizás, respondí. Cuando ya no lo sienta como una herida. Cuando lo sienta como una elección. Emily asintió. Se parecía a papá. Sonreí con tristeza. Sí. Se parecía. Nos quedamos sentadas en silencio, observando el baile de las luciérnagas. Más tarde, sola en mi habitación, cogí el teléfono y escribí las palabras que llevaba semanas gestando en mi interior.
Me llamo Margaret Benson. Tengo 58 años. Y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Lo susurré en voz alta, y por primera vez, no me pareció un acto de rebeldía. Me pareció la verdad. A la mañana siguiente, pegué una nota en el interior de la puerta principal. Un recordatorio para cada vez que saliera al mundo. No eres solo una viuda, no solo una esposa, eres una mujer que se eligió a sí misma, y giré la cerradura con manos firmes, el nuevo pestillo haciendo clic con solidez y seguridad. Por primera vez en meses, salí sin mirar atrás. Me llamo Margaret Benson. Tengo 58 años. Y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad y, finalmente, de elegir por sí misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.